Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en este canal. Si no me conoces, mi nombre es Milagros Álvarez, mucho gusto. Y como pudiste ver en el título de este video, hoy día vamos a hablar sobre mi experiencia haciendo una pasantía en investigación en España y cómo esto se juntó con el inicio del aislamiento obligatorio en todo el mundo. Y también vamos a hablar de algunas enseñanzas que se pueden rescatar de todo esto. A la vez voy a contar todo esto a manera de story time. Igual todo lo he escrito, todo está en un drive de 6 páginas. Pero también voy a compartir un montón de cosas que te pueden aportar al entendimiento del todo pasa por algo y a que aprendamos a ver las cosas desde el mejor punto de vista. Pero antes de empezar quería recordarte que puedes suscribirte a este canal y sin más rodeos hay que empezar con este video. Bueno, quería empezar contando como unos antecedentes para que se entienda toda esta historia. Ay, mi gato estornudó. Lo primero es que yo estudié ingeniería ambiental, soy bachiller y en el intento de buscar un tema de tesis muy fácil, como que el más fácil y deshacerme de la tesis pronto, encontré un tema que resultó ser el más complejo. En realidad este tema es muy bonito, pero a mí se me complicó porque no había nadie en mi círculo académico que sepa algo sobre este tema, por lo que tenía que buscar oportunidades para aprender de este en otros lugares. Así fue que en abril del 2019 me enteré sobre una institución peruana que financia proyectos de investigación, pasantías y demás movilidades siempre y cuando tengan que ver con investigación. Apenas me enteré de esto, empecé a prepararme mentalmente, empecé a preparar mi propuesta de pasantía para postular y no fue sino hasta septiembre del 2019 cuando decidí postularme recién a esta pasantía. Y en realidad decidí postularme porque yo ya había hecho una pasantía en Lima, en la PUC, que es una de las mejores universidades del Perú. Y yo había vivido ya un tiempo sola en Lima, entonces con esta experiencia de me fue bien, me va a ir mucho mejor en España. Entonces me postulé. El día 16 de octubre, además de ser la mejor fecha del mundo porque es mi cumpleaños, nos dieron los resultados. Y resulta que gané. Entonces gané una beca con todo pagado para viajar a España a hacer mi investigación. Y con todo pagado me refiero a que estaban pagados los pasajes aéreos, la manutención, que esto implica la alimentación durante 3 meses, la estadía, el seguro y demás. Bueno, no demás, esas cosas. Y la historia de cómo me enteré de que gané la beca es graciosa, porque me enteré por Facebook y por unas amigas que me comentaron al ver Facebook. Pero no me llegó ningún correo. Al día siguiente, el 17 de octubre, no sé por qué se me dio por revisar la sección de los correos spam o no deseados y ahí estaba el correo y resulta que tenía unas cuantas horas para enviar mi aceptación de beca, o sea, decir que yo sí acepto mi beca y también enviar ciertos documentos, ¿no? No sé qué habría pasado si es que nunca hubiera visto mi carpeta de spam. En todo caso, probablemente nunca hubiera ido a España y nunca hubiera vivido la siguiente experiencia. Entonces ya, llegó febrero del 2020, yo tenía que estar en España. Bueno, en realidad yo llegué a España el 11 de febrero. Todo bien, llegué al aeropuerto. Yo no tenía ni idea cómo tomar un tren, pero felizmente me contacté con una amiga gracias a otros amigos que vivía en España y accedió a recogerme del aeropuerto y llevarme hasta Manresa, que es la ciudad donde yo me quedé y donde era mi pasantía, que es a 1 hora y media aproximadamente del centro de Barcelona. En los días siguientes, en febrero, fue muy bonito. Llegué a la empresa, todos eran muy amables, mis jefes revisaron mi investigación, que era mi tesis, me enseñaron a utilizar el software, sobre todo a utilizar el software enfocado a mi tema de investigación. En esos días también visité todo lo que pude en Manresa, caminando, yo sola, también fui con amigos. Con mis amigos caminamos alrededor del Pedraforca, que es una de las montañas emblemáticas de Cataluña, y fue muy bonito, disfruté muchísimo, aprendí mucho, comí comida tradicional española, Cataluña, de Cataluña. Así pasaron los días y en marzo de este año yo ya tenía planeado viajar a diferentes lugares. Es más, yo había comprado mi pasaje para viajar a Italia por poco y separo mi Airbnb. También tenía planes de viajar a Andorra, a Bélgica, a Portugal, a Hungría, a Grecia, a Egipto, además de ciudades dentro de España como Tarragona, Tarrasa,
en Girona. Luego poco a poco me iba enterando que Italia, que era donde ya había comprado mis pasajes, estaba siendo la potencia de este virus en todo el continente. Eventualmente el tema del virus empezó a ser más alarmante, más hablado sobre todo, pero no tan alarmante. Así que yo decidí con unos amigos viajar a Barcelona. Y este fue el mejor viaje que he hecho en todo ese tiempo. Porque conocimos muchos lugares, hemos caminado un montón, hemos comido demasiado rico. Al volver nuevamente a Manresa, mis amigos se regresaron ese mismo día, que fue el sábado. Y yo me regresé un domingo al día siguiente, porque me quedé a dormir en la casa de una amiga. Justo la amiga que me había llevado del aeropuerto a Manresa el día que llegué a España. Resulta que mi regreso coincidió con el 8 de marzo, que era el Día de la Mujer. Y yo no tenía ni idea que a esa hora terminaba la super multitudinaria marcha del Día de la Mujer, por lo que mi tren se llenó de muchas mujeres. Estaba repleto. Y aquí viene lo más terrorífico, que es que en ese tiempo nadie usaba mascarilla. Felizmente yo llevé una chalina y me la puse, pero hacía demasiado calor, habían demasiadas personas en un solo tren, entonces me sacaba la chalina cuando podía, respiraba bien y luego me la volvía a poner. Si es que alguien hubiese tenido el virus en ese tren, probablemente todo el tren se hubiera contagiado, porque habían muchas personas. Felizmente llegué bien, pero esta semana se habló bastante más sobre todo este tema, sobre toda la situación. Se hablaba de un pueblo o una ciudad cercana que la habían cerrado de un momento a otro y que probablemente, por ejemplo, si tú vivías en esa ciudad o si tú estabas de visita, no te dejaban ni entrar ni salir a esa ciudad porque estaba completamente cerrada, ya que los casos estaban aumentando exponencialmente justo en esa ciudad, que estaba muy cerca a la ciudad de donde yo estaba. El jueves 12, a raíz del pánico colectivo sobre se me va a acabar el papel higiénico, yo fui, no por papel higiénico, sino por comida para que me dure lo que dura el apocalipsis. Y en efecto, habían productos que ya estaban agotados en los centros comerciales. Y ahí fue cuando mi pánico como que empezó a sentarse más, ¿no? Pero aún no estaba muy, paniqueada, asustada. Compré lo que tenía que comprar y lo almacené en mi casa. Al día siguiente, el viernes 13, nuestro jefe entró a la sala de pasantes y aquí nos dijo, chicos, a partir de la próxima semana, o sea, el lunes 16, como que la institución está dando la facilidad de que de manera voluntaria la gente empiece a teletrabajar. Nosotros no somos la excepción, podríamos llevarnos las laptops, todo el material que necesitemos para que trabajemos desde nuestras casas. Y que él nos sugería no venir en 2 semanas, que era el tiempo en el que la institución nos daba para teletrabajar. Pero esto, ojo, era de manera opcional. Ahí ya yo entré en pánico, era como, ok, ya nos están mandando a nuestras casas, o sea, esto ya es como que ya está bien grave. Como paréntesis, para este punto de la historia yo me había comprado una plantita, como para tener una responsabilidad más que solo yo. Entonces esta plantita la tenía en mi escritorio, en la sala de pasantes, y cuando nos dijeron que nos vayamos a nuestras casas yo me la llevé. Y una amiga me dijo, pero solo nos vamos a ir 2 semanas y en 2 semanas no se va a morir tu planta, entonces deberías dejarla. Era una plantita súper pequeñita, entonces dije, no, yo la compré para que me acompañe y estoy sola, entonces me llevo mi planta a mi casa durante 2 semanas. Al comienzo todos creíamos que eran 2 semanas, amigos, éramos súper inocentes. Al final, si hubiera dejado mi planta, probablemente se hubiera quedado ahí, sin amor, sin agua y sin nada. Bueno, al día siguiente, el sábado 14 de marzo, declararon a nivel nacional cuarentena obligatoria para todo España. Los otros pasantes como que analizaron su situación y se regresaron a sus países y a sus casas con sus familias. Una amiga era de Francia, uno de Bélgica y otro de Barcelona, del centro de Barcelona. Entonces para ellos no era tan complicado regresar a sus países. En cambio para mí no existía ninguna opción para cambiar mi boleto de avión. Bueno, había escuchado que sí habían vuelos de último minuto, pero estaban carísimos, los habían duplicado o hasta triplicado en precio. Pero desde ese punto de vista yo no me alteré porque dije, solo van a ser 2 semanas, entonces yo he venido aquí para estar 3 meses, recién voy 1 mes, con 2 semanas no pasa nada, nadie le hace daño estar 2 semanas encerrados en su casa, no hay problema.
Bueno, y lo positivo fue que tenía todas las herramientas necesarias para que yo pueda avanzar mi tesis. Es más, en ese tiempo fue como mi récord de avance de tesis. Nunca había avanzado tanto en tan poco tiempo. Lo bueno era que me reunía constantemente con mis jefes mediante videollamadas. Ahora me tocó organizarme, avanzar con mi tesis, adaptarme al horario, al clima. Y es más, hace 2 días el horario cambió 1 hora, no sé. O sea, en relación al horario en Perú, antes aquí en España eran 6 horas. 6 horas estábamos adelantados. Pero ahora son 7. Ahora pasamos al mes de abril. Después de constantes prórrogas de la cuarentena y ampliaciones, que 2 semanas más, que otras 2 semanas más, que ahora un mes más y todo eso, hice todo lo posible que se podía hacer en cuarentena. Leí, dibujé, escribí, madrugué, empecé a hacer ejercicio, me súper discipliné con la comida, empecé a bajar de peso, me deprimí. Bueno, no me deprimí, me puse muy triste. Me acuerdo también que me obsesioné con el trabajo y trabajaba desde muy temprano hasta muy tarde, hasta la madrugada. Me acuerdo quedarme hasta las 3 de la mañana trabajando, bueno, avanzando mi tesis. Y también trabajaba los sábados y los domingos, los feriados también. No tenía nada más que hacer. Entonces me refugié en el voy a avanzar, voy a avanzar, voy a avanzar, voy a ser productiva. Pero agregando un paréntesis aquí, el descanso es muy importante para la productividad. Yo no descansaba y sí me daba cuenta que había momentos en los que intentaba trabajar, pero no lograba como yo quería porque estaba demasiado cansada. Bueno, en fin, había momentos en los que yo me sentía también súper fuerte y súper valiente por estar en esa situación sola, sin mi familia, como que cuidándome yo sola, que no me ha pasado nada aún, que no estoy contagiada, como que me sentía bastante bien, pero había momentos en los que me sentía mal, en los que extrañaba sobre todo a mi familia. Yo me fui de Perú con la mentalidad de necesito salir de este entorno familiar, necesito vivir sola, necesito estar sola, conocerme yo sola, vivir. O sea, yo quería todo sola. Pero hubo un punto en la cuarentena en el que llegué a aprender que necesitaba a mi familia y los extrañaba muchísimo. O sea, igual habían videollamadas y conversaba todos los días con mi mamá, pero es que es otra cosa, ¿no? Y ahí estaba absolutamente sola yo en un cuarto. Me acuerdo que habían días en los que me sentía tan triste que lloraba, lloraba antes de dormir, me despertaba y lloraba y pasaba días enteros pensando en cómo regresar a Perú, buscando información sobre vuelos humanitarios, buscando información sobre si los aeropuertos se abren, sobre si algún avión saldría de otro país. Y era frustrante porque no habían fechas, nadie sabía, nadie tenía la verdad, nadie conocía nada, ni los presidentes sabían la verdad. Era todo impredecible. Creo que lo que más llegó a causarme estrés era salir de mi casa. Yo intentaba salir lo menos posible y para lo único que salía era para comprar comida. Entonces llegué al punto en el que me organizaba para comer lo necesario en el día y que la comida me dure más. Y por lo tanto, tener que ir menos al súper y tener que salir en general menos de mi casa. Me acuerdo que regresaba con bolsas de mercado muy pesadas y veía como gente lo subía a sus carros y era como que compraban y no había problema porque todos lo subían a sus carros. Pero yo no tenía carro y no tenía nadie que me ayude a cargar las bolsas. Yo era como que yo puedo, sí, pero al llegar a mi casa, o sea, igual eran como 5 o 6 cuadras, pero súper cuadras, caminando. Llegaba a mi casa temblando, tanto por el esfuerzo que había hecho como por nervios, y llegaba a desinfectar todo. No es fácil. Creo que si es que yo estuviese escuchando mi historia desde un lugar normal, desde mi casa en Arequipa, sería no, pero no es tan malo como parece, tranquila. Pero al estar en la situación, donde pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Y no solo el peligro de ir al súper y volver, sino hay bastantes factores, aspectos que asustan, ¿no? Pero que en realidad no debería estar asustada. Mi intención es compartir mis miedos y cómo me siento ahora, para enseñar luego el progreso, porque yo sé que va a haber un progreso. Yo entiendo y yo sé que voy a superar esto, voy a superar todo lo que viene, voy a superar
lo que pase aquí más tarde, lo que pase mañana, lo que pase dentro de los próximos meses, lo voy a superar. Lo voy a superar y lo voy a enfrentar con la mejor cara, la mejor fuerza, porque soy fuerte. Creo que llegué a tener un cierto tipo de fobia a contagiarme, porque llegué a pensar que si es que yo me contagiaba, además del hecho de ser el virus y que nadie pueda irme a visitar, si es que pasaba algo malo, no iba a volver a ver a mi familia nunca, nunca más. O sea, yo sé que suena súper fatal, pero en ese tiempo me daba mucho miedo. Y fue como que el inicio de, bueno, las primeras semanas de la cuarentena, donde nadie sabía en que si se contagiaba podría irle muy mal, o podría simplemente ser asintomático. Lo que también llegó a darme miedo era que si yo me contagiaba, no sabía si me iban a aceptar en algún vuelo humanitario en el caso en el que necesite irme o regresar a Perú en uno. Entonces, para mí mi idea era no contagiarme por nada en el mundo. Y para esto, las primeras veces que yo salía eran sin mascarilla. Y no era porque yo no quiera utilizar mascarilla, es que no tenía mascarilla. No es que viaje a otro país y diga, oh, me llevaré una mascarilla. O sea, antes no había esa mentalidad. Supongo que a raíz de esto, como que ya la mascarilla se ha vuelto un accesorio para el resto de nuestras vidas. Y como que por si acaso lleva tu mascarilla donde sea. Los árboles tienen hojas verdes. O sea, esto es obvio, ¿no? Pero cuando yo llegué aquí, era invierno y no había nada de hojas. Y ahora todos los árboles están verdes. Dentro de las primeras veces en las que salí, me acuerdo que fui a una farmacia y ahí hice mi cola, que estaba bien larga y todo. Y le dije, ¿me vende una mascarilla, por favor? O sea, yo estaba destinada a comprarme una mascarilla, cueste lo que cueste, sea como sea. Y la señora me gritó, no tenemos mascarilla, las mascarillas se han agotado a nivel nacional y si quieres comprar una, regresa en 1 o 2 meses. ¿What? O sea, para empezar, probablemente esta señora haya tenido un mal día, yo sé. Pero no era la manera de contestar. Y luego me sentí muy mal, me entró más miedo, ya no quería salir. Esta situación llegó a asustarme bastante. Yo conseguí mi primera mascarilla en mayo. En fin, otro problema pequeñito era que yo compartía el departamento con otras 2 personas. Y estas 2 personas eran demasiado descuidadas. Con solo decirles que si yo no hubiera puesto jabón en el baño, nadie se lavaba las manos con jabón. Salían constantemente de la casa, no se desinfectaban los zapatos, no desinfectaban las cosas que compraban y lo peor de todo era que compartíamos cocina y compartíamos refrigerador. Entonces todas las cosas, así como las habían traído de la calle, las metían al refrigerador junto con mis cosas. Felizmente como que estaban separadas, ¿no? Pero igual se combina todo el ambiente dentro del refrigerador. Y eso me frustraba bastante, ¿no? Bueno, para todo esto, el edificio donde yo vivía era como una casa de papel, donde se escuchaba todo lo que pasaba en el cuarto de al lado, en el techo de arriba o abajo. Entonces se escuchaba cómo ellos tosían y estornudaban todo el día en toda la casa. Llegué al punto en el que yo tenía que desinfectar la cocina antes de utilizarla. Y me había separado mi propia cuchara, mis propios cubiertos, mis platos, mi taza. Todo lo lavaba antes de utilizarlo. Es por eso que también llegué al punto en el que no salía de mi cuarto para nada. No tenía contacto con nadie porque no sabía exactamente dónde habían estado esas personas. Y vivía aislada completamente durante esos 4 meses en España. Para este mes ya habían postergado mi viaje para Perú, que estaba programado inicialmente para el 7 de mayo, lo habían pasado para el 7 de junio. Yo tenía fe de que sí o sí mi avión iba a salir el 7 de junio. Pero ya, para ese punto yo ya había aprendido perfectamente sobre finanzas personales. Aprendí que el dinero que me dieron para que me dure inicialmente durante 3 meses, me dure mucho más tiempo. Pero también había el problema que no sabía cuánto tiempo más me iba a quedar. Cuando tú tienes cierta cantidad de dinero y sabes que tienes que repartirlo en cierta cantidad de tiempo, entonces te organizas para que el dinero te alcance todo el tiempo programado. Pero a ver, dime, ¿qué se podría hacer cuando tú no sabes cuánto tiempo te vas a quedar? Porque primero te decían 1 mes, luego continuando la historia me dijeron que otro mes más y así me ampliaban los meses. Al igual que se ampliaba la cuarentena, también se ampliaba el tiempo en el que yo no iba a estar en el Perú. Entonces yo no sabía si el dinero tenía que durarme durante 1 mes más, o 2 meses más, o un medio año más. Yo no sabía.
Ahora entramos al mes de mayo, donde ocurrieron muchísimas más cosas. Para iniciar este mes, yo me comunicaba constantemente con mi familia, sobre todo con mi mamá. Y ella me dijo como que vaya averiguando sobre vuelos de repatriación, porque los vuelos humanitarios no existen, porque resulta que en la televisión peruana había aparecido videos sobre estudiantes que estaban varados en España, que estaban pidiendo al Estado peruano que los repatrien. Y yo le decía, no mamá, tranquila, yo no pertenezco a ese grupo de estudiantes, porque yo he venido con una visa de turista, yo no he venido como estudiante, entonces, y fácil, mi avión comercial, o sea, el avión que había comprado en la aerolínea, se iba a dar, solo me lo han postergado un mes, pero yo sí o sí voy a regresar en el tiempo que se había planeado, no te preocupes, y como que ahí quedó el tema, ¿no? Pero al pasar de los días, nadie en las noticias hablaba sobre los aeropuertos. Y eso era desesperante. No había información sobre cuándo iban a abrir los aeropuertos. No había nada de eso. Así que ya un día de esos, ya con la cabeza más fría, empecé a investigar sobre los vuelos de repatriación, ya no vuelos humanitarios. Empecé a investigar sobre cuántos peruanos habían en España, si es que habían grupos de peruanos varados, y sí, en efecto, habían grupos de peruanos varados por Facebook, por Instagram y por todo lado. Me uní a esos grupos, veía que contaba la gente, que la gente decía que habían personas que seguían desde marzo y el consulado peruano no les hacía nada, no los repatriaba, que primero estaban repatriando a las personas mayores, a los que estaban enfermos, personas que han venido que fueron a España por alguna operación y que se quedaron varados, personas que solo habían ido por una semana y ya estaban como 2 o 3 meses. Esos casos extremos primero los estaban atendiendo primero, extremos y vulnerables. Y personas jóvenes, personas sanas y personas que habían ido para algún tipo de educación ahí, no eran de prioridad. A menos que tú demuestres que no tenías dónde quedarte y que no tenías el dinero suficiente para continuar quedándote en España. Y en teoría esa era mi situación. Yo no era vulnerable, pero yo no sabía cuánto tiempo me iba a alcanzar el dinero que tenía. Entonces decidí comunicarme por primera vez en todo este trayecto con el consulado. Y a partir de esta primera comunicación no dejé de comunicarme con ellos, ya sea por mensajes en WhatsApp y ya sea por llamadas. Amigos, me recargaba saldo únicamente para llamar al consulado. La primera vez que llamé me pidieron mis datos, me dijeron si es que yo tenía dónde quedarme a vivir, y a los 2 días me llamó una señora amable y me pidió más datos. Me dijo que no había vuelos de repatriación, no estaban disponibles, pero que me estaba preguntando todo esto para tener su base de datos actualizada. Pero en ese momento estaba completamente convencida de que tenía que insistir para que me acepten en algún vuelo de repatriación. Era como ingresar a la universidad, tenías que insistir o esforzarte un montón. Tengo amigos que también han bromeado bastante de, pero quédate en España, o sea, como que un super sueño de que te quedes en España, que te busques un trabajo y todo. Pero es que no es tan fácil. En cuanto a mí, no es mi sueño quedarme en España. Si fuera en Japón, lo hubiera pensado. También estaba pensando, o sea, esta pasantía en realidad debió ser en Japón. Para esto, en el grupo de personas varadas, peruanos varados en España, habían personas que hablaban sobre que el consulado te ponía como prioridad si es que tú le pedías ayuda directamente. Entonces tú tenías que estar en el albergue o pedirle víveres o pedirle comida al consulado. Así que opté por solicitar quedarme en el albergue del consulado. Para empezar, yo pensé que un albergue era donde había muchas personas abandonadas y como que todos dormían en el suelo o en camas de mal estado o algo así. Pero luego me comentaron cuál era el albergue, era uno en Tarragona. Este era hermoso, tenía vista al mar. Habían personas que ya habían accedido a los vuelos de repatriación y me dijeron, sí, tienes que ir al albergue porque como que están dando prioridad a las personas que están en el albergue. Así que haz lo que sea para llegar al albergue. Entonces, ese era mi motivo en la vida en ese momento. Y además era cierto que yo necesitaba ir al albergue porque entre esos días la dueña de la casa en la que yo estaba viviendo me llamó y me dijo, hola, alquilé tu habitación a otra persona a partir de tal fecha. O sea, me había dado como 3 semanas más. Entonces, ¿cuándo te vas? Sin preguntarme antes y sin tomar en cuenta mi existencia. Eventualmente, el 21 de mayo, cancelaron mi vuelo.
el que ya estaba reprogramado para el 7 de junio, lo cancelaron y lo reprogramaron para el 7 de agosto. Yo no me iba a quedar hasta agosto, era demasiado tiempo, eran 2 meses más. Y de los 3 meses que yo me iba a quedar, en total, hasta agosto, se iban a cumplir 6 meses en España. O sea, a mí me parecía demasiado. Sobre todo con la situación. Si hubiera sido en otra situación y si es que la institución hubiera accedido a ampliarme la beca, porque en todo este tiempo yo seguía trabajando. Aquí estoy haciendo mi tesis y estoy apoyando en otro proyecto. Este otro proyecto es muy parecido a mi tesis porque se trata de lo mismo, solo que en diferentes lugares. Uno es en Perú y otro es en España. En esa reunión me han dado como que las primeras tareas que debo hacer, cumplir, después de haberme dado mucha información para leer y estaba muy estresada, pero ya estoy mejor y he comprado esto. Pero hablando con la institución que me financió para viajar allá, me hicieron notar que en el contrato que yo había firmado en octubre del 2019 decía, si es que ocurre algún evento de fuerza mayor que haga que yo me quede más tiempo en el país en el que voy a ir a hacer mi pasantía, entonces los gastos corrían por mi cuenta y no corrían en lo absoluto por cuenta de la institución. Amigos, ¿están de acuerdo que en octubre del 2019 nadie tenía idea de que todo esto iba a pasar en el 2020? O sea, yo firmé mi contrato en octubre del 2019 sin tener idea de que una pandemia me iba a atrapar en otro continente. Entonces, hablando con diferentes personas, a partir de ese momento yo tenía 4 opciones. La primera era quedarme con una amiga en Barcelona. La segunda era quedarme en una habitación que estaba fuera de una residencia de ancianos. Un tiempo estando en España hice voluntariado en una residencia de ancianos y conocía religiosas. Y hablando con estas religiosas me habían ofrecido un cuarto al lado de la residencia. Pero yo no podía entrar a esta residencia porque también habían personas contagiadas. Mi tercera opción era viajar a Tarragona, al albergue del consulado y quedarme ahí, después de haber insistido muchísimo. Pero con el tiempo me empezaron a decir que no podía ir al albergue porque no había cupo. Pero otras personas me decían que sí había un montón de cupos, habían como 20 personas que se habían ido en un vuelo de repatriación. Entonces había ese cupo de 20 personas. Y luego, ya con los días y de hablar bastante, también me asignaron una monitora en el consulado. Hablando con esta monitora, que es la señora amable que me contestó la segunda vez que hablé con el consulado. En realidad no me acuerdo si fue ella o fue otra amiga, que me dijo que no es que no había cupo, era que todo el albergue se había contagiado, entonces ya no aceptaban a más personas para que ya no se contagien más. Y la cuarta opción era que me quede en la casa de algún compañero de trabajo, pero yo elegí una quinta opción, que fue insistir hasta que se cansen de mí y me den acceso al siguiente vuelo de repatriación. Aquí apareció otra opción, que era un vuelo charter organizado por estudiantes, los estudiantes que salieron en el noticiero que mi mamá había visto a comienzos de mayo. Habían organizado un vuelo charter. Entonces, para todo esto, los estudiantes no eran considerados como prioridad por el consulado, porque se entendía que los estudiantes habían venido a estudiar durante varios meses o incluso años. Entonces ellos tenían como que el presupuesto para poder quedarse en todo ese tiempo. Pero yo no era estudiante, amigos. Yo había ido con visa de turista y solo me tenía que quedar 3 meses. Pero aún así me uní a este grupo de estudiantes y ya me había apuntado para el vuelo charter, donde el vuelo de repatriación estaba a 650 euros. Y además, por ser un vuelo organizado por parte de nosotros, teníamos que pagar nuestra estadía obligatoria en Lima una vez lleguemos. Esta estadía de 14 días costaba alrededor de 2.800 soles. Y unos días después llegó un correo de confirmación de una de las chicas que estaban organizando este vuelo charter, donde decía que el vuelo iba a darse el 11 de junio. Un correo raro donde nos decía que teníamos 24 horas para pagar, pero que en 24 horas nos iban a mandar más información. No tenía mucho sentido. Pero para mí era suficiente, yo me alegré, me dije, por fin alguien me da una fecha. Me puse mucho más feliz que cuando ingresé a la universidad, o incluso más feliz que cuando me bachilleré de la universidad. Lloré de felicidad, amigos, porque me acuerdo pensar en, por fin alguien me está diciendo algo concreto, porque todo el tiempo era probablemente, puede que sean 2 meses, puede que sean mucho tiempo, pero nadie me daba una fecha y ese mensaje me hizo muy feliz. Pero en los días siguientes hubo un silencio
absoluto. Los organizadores de este vuelo charter se silenciaron, nadie dijo nada. Después de estar promocionando chicos, por favor inscríbanse, que ya falta poco, que vamos a viajar no sé qué. Felizmente no había depositado aún. Y no habían pedido dinero aún, eso era lo bueno. Y le escribí a mi monitora, a la señora amable del consulado. Y me acuerdo que fue un domingo en la noche. Y dije, sería mejor que se lo mande el lunes en la mañana. Porque el domingo está, no sé, con su familia. Y luego pensé bueno, si es que no lo quiere responder, que no lo responda y al día siguiente vuelvo a insistirle más. O sea, Mili súper insistente y súper invasiva, ¿no? Sobre todo los domingos. Hola, había escuchado sobre un vuelo charter organizado por estudiantes que iba a salir el día 10 o 11 de junio. No sé si sea verdad o si esto el consulado tenga conocimiento. Y lo que pasó a continuación fue lo más bonito que escuché en mi vida. Amigos, creo que el video está quedando bastante largo. Entonces no sé si dividirlo en dos. En el caso en el que lo haga y que el video esté quedando bastante largo, aquí termina. Espero que les haya gustado muchísimo. Y que si es que tienes alguna duda, recuerda que puedes escribirlo en los comentarios. Y yo voy a estar respondiendo todo absolutamente para que no quede ninguna duda. Esto también lo hago como para que a través de mi experiencia ustedes ganen experiencia y a la próxima no cometan mis errores, sino que de frente insistan, de frente desde un comienzo llamen al consulado. Y si es que están solos, igual respaldarse de muchas personas que están aquí en Perú. Es más, podría decir que si es que alguna vez ustedes se quedan atrapados en otro país, Dios no quiera, pueden comunicarse conmigo y ya vemos la forma, la manera para que puedan volver. Espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse y tampoco olviden que los espero en mis redes sociales, sobre todo Instagram, que es lo que uso más. Esperen la segunda parte de este video. Cuídense y a luchar. Mándenme toda la fuerza del futuro hacia este presente que sería en realidad su pasado.